Entonces, esta clase tiene la intención de que entiendan cómo los trastornos de la membrana, los cambios electrolíticos a través de la membrana semipermeable de las células cardíacas, pero también de las células cerebrales y de otras células que son muy importantes. Por ejemplo, en este caso, vean esta imagen. ¿Sí ven la imagen que les estoy presentando? Bien. Este es un corazón en el cual aquí hay un foco ectópico. ¿Saben ustedes qué es un foco ectópico? Que no debería de estar en Sí, que no tiene que estar ahí. O sea, es una célula de trabajo que se comporta anormalmente como una célula eléctricamente activa, que le gana al nodo sinusal, le gana al nodo auriculoventricular y produce una descarga eléctrica de manera ectópica, fuera de lugar. Eso sí lo entienden, ¿verdad? Sí. Y esto puede originar una arritmia. O sea, normalmente el corazón hace pum, pas, pum. Pum, pas, pum. Pero si hace pum, pues no es igual. Pum, pas, pum. Y esto hace pum. Quiere decir que el impulso inicia en los ventrículos. Una extrasístole ventricular, ¿han oído hablar de una extrasístole ventricular? Es un latido ectópico. Se genera en un foco eléctrico anormal. ¿Por qué se generó? Por cambios en los potenciales transmembrana de células que tienen daño. Entonces, ¿qué aplicación tiene lo que van a estudiar ahora? ¿Qué aplicación real? Pues muchas. Primero, el QT prolongado depende de la interacción entre sodio y potasio y la repolarización y despolarización de las células miocárdicas. Las arritmias cardíacas dependen de la despolarización. El bloqueo que generan los antiarrítmicos es a nivel de la membrana. Por ejemplo, la gilocaína. La gilocaína, que saben ustedes que es un anestésico local, si se inyecta por vía intravenosa, puede interferir con la entrada de sodio al intracelular y puede evitar un foco ectópico. Tiene efecto antiarrítmico. O sea, para entender el efecto de los medicamentos antiarrítmicos, la generación de arritmias, se necesita entender lo que les enseñaron en la primaria, o en la secundaria, o en la prepa, o en primero de la... Entonces, vean esto, por favor. Si yo tengo un foco ectópico, se puede generar esto. ¿Qué es esto? Una taquicardia ventricular. Esto mata. No tiene onda P. El QRS es ancho. Y esto es, miren, una taquicardia ventricular. Y esto también es una taquicardia ventricular. QRS anchos, sin onda P previa, con una frecuencia elevada. Esto produce muerte súbita. Los chavos que están jugando fútbol y que tienen un síndrome de QT largo, de QT corto, pueden presentar esto. Un niño recién nacido puede morir en la cuna por una arritmia de este tipo. Taquicardias ventriculares. Esta es una taquicardia helicoidal o torsades de Pont. Sube y baja. También mediada por alteraciones en la membrana celular, en los canales de intercambio iónico a nivel de las membranas. Así que vamos a revisar este tema.
canalopatías, alteraciones en los canales de las membranas celulares del músculo cardíaco. Si nosotros estamos explorando el corazón con electrodos precordiales, se va a inscribir con una deflexión positiva, quiere decir que se están acercando estos vectores. La despolarización ventricular y la repolarización ventricular originan vectores positivos en la mayoría de las derivaciones cuando estos vectores se acercan al electrodo explorador. Cuando ocurre una despolarización, hay un cambio del potencial eléctrico intracelular, pero evidentemente que también a nivel extracelular. Hay una corriente o fuente de onda extracelular. Esto es debido a los intercambios de iones de sodio, potasio, que ocurren a nivel de la membrana celular principalmente, lo cual genera cambios eléctricos y campos electromagnéticos que pueden ser detectados por medio del electrocardiograma. El electrocardiograma puede representarse como dos polos que están analizando el extracelular y los componentes electromagnéticos extracelulares. De ahí la importancia de entender qué es el potencial de acción, de reposo y de acción transmembrana para comprender los cambios electrocardiográficos que ocurren en el caso de mala circulación coronaria, lo que hemos denominado isquemia, lesión y necrosis. Tenemos que analizar qué es el potencial de acción, entenderlo para comprender este sistema. Una de las tareas más importantes de la célula es mantener un ambiente saludable en su interior. Esto requiere controlar las concentraciones intracelulares de iones, gases y compuestos bioquímicos. La membrana plasmática determina lo que entendemos como el límite entre el interior y el exterior de la célula. Está básicamente formada por fosfolípidos y proteínas. Estas proteínas son las que controlan el intercambio de materiales entre el interior y el exterior de la célula. La membrana es semipermeable porque restringe el paso de algunos materiales y facilita el de otros. Básicamente los materiales cuya concentración depende de la membrana y el control de la membrana es los iones de sodio y potasio. El de sodio se bombea constantemente hacia el exterior y los de potasio se bombean hacia el interior de la célula. En la célula hay unas proteínas transportadoras transmembranas o proteínas intrínsecas transmembranas. Esas proteínas transportan de manera activa los iones del extracelular al intracelular. Estos iones que transportan son los iones de sodio y potasio, y estas proteínas los mueven en contra de un gradiente de concentración y consumen mucha energía. Se estima que 1/3 del ATP generado por nuestra célula sirve de combustible para esta proteína que se identifica como bomba de sodio y potasio. Los gradientes de concentración son la diferencia que hay en concentración entre el intra y el extracelular. Habitualmente los iones se mueven de mayor concentración a menor concentración y a esto se le llama difusión, ya que no consume energía química y es un tipo de transporte pasivo. Pero existe también un gradiente eléctrico, que es una diferencia de carga eléctrica a través de la membrana plasmática. En el interior de la célula hay una carga ligeramente más negativa en lugar del extracelular dada por las proteínas. Lo anterior genera la siguiente condición. El gradiente de concentración de sodio menor adentro, mayor afuera, trata de conducir los iones de sodio hacia el interior celular. El gradiente eléctrico favorece también la misma tendencia. El sodio, que es
positivo entra hacia el negativo, que es intracelular. El gradiente eléctrico entonces también favorece la siguiente tendencia. ¿Por qué? Porque adentro de la célula es negativo. La situación del potasio es diferente y más compleja, ya que la negatividad del intracelular tiende a conducirlo hacia el intracelular, pero el gradiente de concentración de potasio, que es mayor en el intracelular que en el extracelular, favorece la difusión hasta el extracelular. La combinación de un gradiente eléctrico y un gradiente de concentración que afecta la difusión de los iones se conoce como gradiente electroquímico. Para lograr un gradiente saludable, la célula tiene que tener una mayor concentración de potasio intracelular con respecto al extracelular. La célula requiere energía para mover estas sustancias en contra de los gradientes de concentración o en contra de un gradiente electroquímico. Por eso el trabajo de la bomba de sodio y potasio es un transporte de tipo activo porque utiliza energía. La bomba de sodio y potasio consiste esencialmente en una proteína portadora llamada proteína de sodio-potasio ATPasa. En cada ciclo, esta proteína altera su forma para extraer 3 iones de sodio y introducir 3 iones de potasio. Es un ciclo que dura 6 pasos. La bomba está abierta hacia el interior de la célula y por lo tanto tiene afinidad con los iones de sodio, captura 3 de ellos, los introduce y el ATP es degradado por la misma proteína, libera e hidroliza un ATP y el ATP se transforma en ADP como producto secundario. La proteína cambia su forma al unirse con el grupo fosfato y abre otra compuerta abriéndose al espacio extracelular y empieza su afinidad con los iones de potasio, que introduce los 2 iones de potasio en un cuarto paso. Al unirse el potasio, el grupo fosfato se libera y retoma su forma original y se abre la compuerta del intracelular. En esta condición, la proteína tiene más afinidad por los iones de sodio y se inicia un nuevo ciclo de bombeo de esta proteína de transporte activo de iones del intra al extracelular, principalmente de sodio. La proteína es entonces una proteína antiporte, o sea, transporta 2 o más sustancias en direcciones opuestas a través de la membrana. La bomba de sodio y potasio es una bomba electrogénica, ya que produce un desequilibrio eléctrico a través de la membrana y genera el potencial de membrana o potencial transmembrana de reposo. Existen otros tipos de canales que son dependientes de voltaje. Primero, la acción del canal de sodio con puerta de voltaje. Consta de 2 puertas, una del lado exterior de la membrana de activación y una interna, que es una puerta de inactivación cuando el potencial es de menos 90 milivoltios de reposo. La puerta de activación en este momento se mantiene cerrada, lo cual inhibe la entrada de iones sodio, mientras la puerta de inactivación está abierta sin ser barrera para el sodio. Para que se active esta puerta, es necesario la generación de un estímulo para que la membrana pase de un estado de reposo a un estado activado, se eleve el potencial intracelular de menos 90 a menos 50 o menos 70, lo cual abre la compuerta exterior de nuestro canal, permite la entrada de sodio al intracelular y el intracelular se vuelve ahora positivo con respecto al extracelular. Este cambio de voltaje genera que se cierre la puerta de inactivación intracelular, lo cual evita que siga entrando una mayor cantidad de sodio.
Mientras el potencial de acción no se recupera en la repolarización, esta compuerta se mantendrá cerrada. Se abrirá una vez que se recupere el potencial de reposo. El canal de potasio se mantiene en estado de reposo cuando el potencial está por abajo de menos 90 milivoltios. Esta puerta está cerrado, pero cuando el potencial se eleva por arriba de cero, hay un cambio conformacional del canal y permitirá que los iones de potasio pasen del intracelular al extracelular y el interior se vuelve negativo y el exterior será positivo, cerrándose la puerta del canal. Como vemos, hay canales de sodio y potasio que son dependientes de gradientes eléctricos a los lados de la membrana para que se activen o se desactiven estos canales. Pero el canal o la bomba de sodio y potasio ATPasa depende básicamente del consumo de energía para su funcionamiento. Todos estos canales, la función que tienen es conservar los gradientes electroquímicos para que el potencial de acción y el potencial de reposo pueda llevarse a cabo y la función celular sea apropiada. En este gráfico existen varios tipos de canales de potasio. Todos estos canales influyen en el potencial de acción y en el potencial de reposo celular. Y es importante recordarles a ustedes que los canales de potasio se clasifican de acuerdo al voltaje, a la dependencia con calcio, a la rectificación interna y a los sensibles al ATP, otros ligandos. Estos canales están determinados por la actividad genética y de acuerdo a su tipo va a ser su actividad y su forma. Los hay de un poro o de dos y estos serían los subtipos de canales de potasio. Como pueden ver, algunos son básicamente auriculares y otros son básicamente ventriculares. Esta sería la morfología, por ejemplo, de la estructura de un canal de potasio Kr y Kis y también de uno sensible al ATP. En general, quiero llamar su atención a los sensibles a 4AP que se denomina ITO, que es el KB4 y el KB4.3. Estos funcionan principalmente en la fase 1 del potencial de acción y el Kr en el potencial 3. Cuando existe un problema genético que afecta a estos canales, se asocian a enfermedades tales como la fibrilación auricular, el síndrome de Brugada, el síndrome de QT largo, el síndrome de QT corto, la mortalidad en el recién nacido, diferentes síndromes como el síndrome de Brugada. Todas estas canulopatías se deben a una disfunción genéticamente determinada de uno de los canales de potasio. Como pueden ver en esta gráfica, relacionan el tipo de canal con la afección que se llama canalopatía y que produce estos síndromes como el QT largo, el QT corto y el síndrome de Brugada, donde pueden ustedes ver las modificaciones que se producen en las curvas de potencial de acción por afección de la curva en el epicardio o en las células media que básicamente modifican la repolarización ventricular y que pueden generar arritmias complejas como las taquicardias ventriculares, como se ejemplifica en la parte de abajo, prolongación del QT y muerte súbita, y todo esto generado por una disfunción de los canales de potasio o de sodio
que se denominan canalopatías. En estados de isquemia miocárdica a nivel celular, por la hipoxia, se genera una disfunción de los canales de sodio, potasio y calcio, que genera como resultado final un incremento de las concentraciones de sodio y de las concentraciones de calcio por disfunción de los canales de sodio y los canales de calcio L o calcio longitudinal. La hipoxia genera un incremento del ADP y un descenso del ATP con disfunción del canal sodio, potasio, ATPasa y en general de la disfunción de todos los canales de potasio. En conjunto, todas estas alteraciones producen una alteración de la despolarización de membrana y del potencial de reposo, que se ve traducido en una mala función celular y cambios del potencial transmembrana. Es pues para mí la cardiopatía isquémica una forma de canalopatía adquirida. El organismo se compone de músculos de tipo estriado esquelético, del músculo liso y de los músculos estriados del corazón o cardíaco. Estos músculos tienen diferencias estructurales, como pueden ver a nivel microscópico, pero también electrofisiológicas y electroquímicas. En este caso, el potencial de acción y de reposo de las células musculares especializadas varía y centrándonos en el cuadro amarillo, que sería el cuadro de la curva de contracción y de potencial de acción transmembrana cardíaca, vemos una gran diferencia con respecto al músculo liso y al músculo estriado. En la gráfica vemos la curva A representa el potencial de acción y reposo de una célula de trabajo y en la curva B se esquematiza la contracción de la célula de trabajo como tal, o sea, la fase mecánica. Como vemos, la fase eléctrica, que es el potencial de acción, precede a la contracción mecánica de la célula cardíaca. Hay un periodo esquematizado como periodo refractario absoluto y lo que sería la fase 3 como el periodo refractario relativo. En el periodo refractario absoluto, la célula no puede ser estimulada y en el relativo sí puede ser estimulada y puede generar pospotenciales tardíos y arritmias cardíacas graves. En esta gráfica pueden ver cómo los potenciales de acción transmembrana pueden cambiar mucho dependiendo de la zona y del tejido intracardíaco que se trate. Son muy diferentes las curvas de potencial de acción del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular, donde no hay fase 2 o de meseta, que en el resto de las curvas de potencial de acción transmembrana, y esto se correlaciona, claro está, con el electrocardiograma. Las fases del potencial de membrana inician con una fase 0, que es la fase de despolarización rápida, donde las compuertas de activación al sodio se abren, cambia la permeabilidad selectiva de membrana e ingresa una gran cantidad de sodio del extracelular al intracelular. Esta fase 0 se acompaña, por lo tanto, de
activación de los canales de sodio. En la fase 1 del potencial de acción, se empiezan a cerrar los canales de sodio que generaron la fase 0 y se abren los de potasio del tipo ITO, lo que hace que el voltaje vaya de más 20 hasta 0. El potencial de acción disminuye, se vuelve otra vez un poco negativo, y esto es gracias a la activación de los receptores para potasio y TO. La activación de estos canales es indispensable y son aquellos sensibles a 4AP. La fase 2 es la fase de la contracción cardíaca. Se denomina fase de meseta y en ella existe un intercambio entre potasio que sale de la célula y calcio que entra a la célula. Ambos iones son cationes, se intercambian a través de los canales de calcio tipo L y a través de los canales de potasio de diversos tipos. Los canales de calcio son canales denominados canales lentos de la entrada de calcio o de apertura lenta. Es lo que caracteriza a las células cardíacas con respecto a otras células y principalmente a las células con actividad de trabajo contráctil, más que de conducción. Tienen una fase 2 de meseta dependientes de canales de calcio. La siguiente fase se llama fase 3 o fase de repolarización lenta. Inicia al cerrarse los canales lentos de calcio de tipo longitudinal y empieza la salida de potasio a superar la entrada de calcio a través de los canales ITO, IK y IK1, con lo cual disminuye el potencial intracelular de menos 20 hasta menos 90, recuperando el potencial con que inicia la activación celular después de un estímulo, que es el potencial de reposo transmembrana. En esta fase 3, por lo tanto, existe un cierre de los canales de potasio, de calcio, existe un cierre en los canales de calcio y una apertura para la salida de potasio. En la última fase, la fase 4, que es la fase de despolarización diastólica, entra en acción la bomba activa de sodio-potasio con consumo de energía para que el canal ATPasa saque 3 iones de sodio por 2 de potasio, con lo cual la célula vuelve a recuperar su potencial de reposo. Esta fase es la que caracteriza a las células automáticas. Para que una célula se pueda autoestimular, se requiere que la pendiente de esta fase se incline para que logre llegar a un voltaje de un umbral que es menos 60 para que solita se pueda autoestimular la célula. Para lograr esto, la bomba de sodio y potasio es la que en estas células automáticas puede cambiar la pendiente y volverse automática la célula. De ahí la diferencia de las células del nodo sinusal, del nodo AB, con respecto a estas células que hemos estado comentando, donde los intercambios iónicos aquí representados dan una curva típica de potencial de acción de las células musculares de trabajo, en donde interactúan los canales de sodio, de potasio, de los cuales hemos platicado y que pueden estar asociados a patologías que se denominan canalopatías. Este es un resumen de lo que hemos comentado, donde el potencial de acción transmembrana inicia en menos 90 milivoltios, se abren las compuertas de sodio, entra rápidamente una gran cantidad de sodio al intracelular, se produce después una salida de potasio a través de los receptores ITO, se produce la
fase de meseta por la entrada de calcio a través de los canales IKL y la salida de potasio a través de los IKS, y finalmente en la fase 3 se empiezan a cerrar los de calcio y sale el potasio por diferentes canales. En la fase 4 es la fase de la ATPasa de sodio y potasio. Tenemos entonces que en el potencial de acción transmembrana existe un periodo refractario absoluto que comprende desde la fase 0 hasta la fase 2, donde la célula no puede ser estimulada, y una fase tardía, el periodo refractario relativo, que corresponde a la fase de repolarización o fase 3, en donde está la activación de los canales de potasio, muy importante para explicar la generación de arritmias cardíacas secundarias a canalopatías. Existe una correlación directa entre el electrocardiograma y la fase 0 del potencial de acción. El QRS inicia con la fase 0 del potencial de acción transmembrana. La meseta corresponde al ST. La fase de repolarización temprana o fase 3 del potencial de acción se correlaciona con la onda T, que es la repolarización de los ventrículos. En las células de trabajo, esta es la morfología normal de la curva del potencial de acción, pero como pueden ver, esta curva es diferente a las curvas de las células automáticas de los nodos auriculoventricular y del nodo sinusal, en donde básicamente, además de no existir una fase 2 de meseta, la fase 4 tiene una mayor inclinación, es la fase de despolarización diastólica. Las células del nodo de Dashoft-Tawara o auriculoventricular y del nodo sinusal tienen potenciales de acción de respuesta lenta. Quiere decir que la fase de despolarización, la fase 0, es una fase lenta porque está mediada por canales lentos de sodio y su potencial de reposo es de menos 60. Hay una fase 1 y 2 juntas porque no hay contracción. Recordemos que son células de conducción eléctrica donde se genera la corriente eléctrica y no de contracción. Y algo que llama la atención, que es que la fase de despolarización llega hasta 0 o a más 5 milivoltios. En cambio, la fase de despolarización de las células de respuesta rápida, que son las células del músculo de trabajo, llegan hasta más 20 o más 30 y se llaman de respuesta rápida porque están mediadas por una fase 0 rápida, dependiente de los canales rápidos de sodio. El potencial de reposo de estas células es de menos 90 milivoltios y son las células ventriculares y las células auriculares musculares. La actividad de los canales es diferente en las células automáticas que en las células del músculo de trabajo, y es esto lo que hace que la morfología de los potenciales de acción sean diferentes. Estudios recientes demostraron la existencia de una notable heterogenicidad en el miocardio ventricular común, con la presencia de al menos 3 tipos celulares diferentes: las células epicárdicas, las células endocárdicas y las células M, que difieren esencialmente en la fase de repolarización. Las células epicárdicas y M presentan una morfología de espiga y domo dependiente de la corriente de los canales de potasio y TO, que está casi ausente en el endocardio, mientras que las células M tienen la capacidad de prolongar su potencial de acción de manera desproporcionada respecto a los demás tipos celulares debido a una menor corriente IKS de este canal de potasio, una mayor corriente de sodio y una mayor corriente de intercambio sodio-calcio.
En el presente diagrama se simula el potencial de acción para los tres diferentes tipos de células ventriculares presentes en la pared cardíaca. Las corrientes que permiten modelar la heterogeneidad eléctrica se resaltan en el círculo y son Ks y Ito. Más que registrar campos de corriente formados por un dipolo que se aleja de un electrodo explorador dado, lo que documenta el electrocardiograma son los flujos de corriente que se crean producto de la heterogeneidad de la repolarización transmural, que son los sucesos que ocurren a partir del punto J. La heterogeneidad eléctrica transmural, que está presente en la fase 1 de algunos humanos normales, puede llegar a ser de tal significación que dé origen a una corriente dirigida de endocardio a epicardio positiva, que se expresa en el electrocardiograma como una elevación del punto J, que puede ser hasta de 0.5 milivoltios. Esto a menudo se acompaña de una elevación cóncava del segmento ST y suele aparecer en varones jóvenes. Y esto es conocido como síndrome o patrón de repolarización precoz en el electrocardiograma. Sin embargo, muchas personas normales tienen un punto J y un segmento ST isoeléctrico, y esto se debe a que, aunque presenten la heterogeneidad eléctrica transmural que fisiológicamente todos poseemos, esta no tiene la suficiente magnitud para generar flujos de corriente con suficiente potencia para expresarse en el electrocardiograma clínico, y nos da la pauta toda esta teoría para entender la elevación del segmento ST durante el infarto agudo al miocardio, que explicaremos más adelante. ¿Tienen alguna pregunta sobre este tema? Sí. Doctor, ¿cómo se llama el último síndrome que menciona, el de repolarización precoz en el electrocardiograma por la heterogenicidad? Se llama repolarización precoz. Pero, a ver, quiero retomar lo que acaba de pasar aquí. ¿Entendieron lo de los canales? Los tipos de canales que hay. Unos canales dependientes de voltaje y otros dependientes de concentración, ¿verdad? Sí, doctor. No tienen duda al respecto. No. Entonces yo les pregunto, ¿de qué depende la electronegatividad de la célula? ¿Sí le dieron ustedes el origen de la vida? O sea, ¿cómo se formó la primera célula? ¿Cuándo se formó la primera célula? ¿Cuándo inició la vida? ¿Nadie leyó ese libro en la prepa? Y el origen de la vida es de Oparin. Sí tenía razón, es de Oparin. ¿No se acuerdan ustedes de este libro? Este libro habla, hasta en Wikipedia, ahí está, de la teoría de la vida. ¿Cómo se llevó a cabo la primera célula a partir de las proteínas? Bueno, déjenme recordarles que el origen de la vida inicia cuando las células tienen la capacidad de generar gradientes electroquímicos a nivel
de una membrana semipermeable. Ahí se generó el primer bicho en el mar, la primera célula, y ahí vino la vida. Cuando se generan gradientes, cuando una célula tiene la capacidad de generar gradientes electroquímicos. ¿Entendieron qué es el gradiente electroquímico? Sí. 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 Explíquenme. Explíquenme, tonto. Pues es como la suma del eléctrico y del gradiente, que es por concentración, que ese es por difusión y es de tipo transporte pasivo, o sea que no ocupa energía, a diferencia del eléctrico, que sí ocupa energía y es para el intercambio de los iones, en donde lo positivo va hacia lo negativo, pues sería como el de difusión, como la bomba sodio-potasio. Donde hay mayor concentración, pasa donde hay menor concentración, que sería el de gradiente de concentración. Y el eléctrico es donde pasa de lo positivo a lo negativo en el interior. Ok, sí. Entonces estamos de acuerdo que un gradiente es la diferencia. La diferencia entre un lado y otro lado. ¿Sí? Es gradiente, diferencia. Hay una diferencia entre la concentración de sodio en el extracelular con respecto a la concentración de sodio en el intracelular. Y esa diferencia puede ser eléctrica porque tiene una carga positiva y por concentración por el número de átomos de sodio que hay dentro y fuera de la célula. Gradiente es la diferencia química o eléctrica a través de una membrana semipermeable. En el caso de las células vivas, se metió una aguja al intracelular y se vio que era negativa en el interior de la célula. Y si yo les pregunto, ¿y por qué es negativa la célula dentro? Ustedes originalmente me tendrían que decir, porque las proteínas son negativas. ¿O quién da la negatividad dentro de la célula? El potasio. Con respecto al extracelular. Y las proteínas funcionan como aniones, pero realmente es la salida de potasio, porque el potasio es como cuando van a un baile y las muchachas están adentro un montón de muchachas, que son el potasio. Las muchachas pueden entrar con toda facilidad al antro. Los muchachos no. Es el sodio. Pero las muchachas pueden entrar. Pero llega un momento en que las muchachas que quieren entrar dicen, uy, no, aquí no voy a pescar nada, porque hay un montón de muchachas. Eso es un gradiente de concentración. Entonces las muchachas empiezan a ir, no por un problema eléctrico, sino por concentración. Y es posible que el antro pueda haber un momento en que se fueron tantas muchachas que se vuelve más positivo. Pero en términos generales, entendieron ustedes que a través de una membrana semipermeable hay un gradiente eléctrico y químico por concentración. ¿Estamos de acuerdo? Que era lo que yo quería que entendieran. Sí. Lo segundo, la proteína ATPasa. La proteína ATPasa, la bomba, perdón, o proteína de la que estuvo hablando este artículo o esta plática, es una proteína que es electrogénica, es la que se encarga de mantener
las diferencias de carga entre el extracelular y el intracelular. O sea que es una proteína electrogénica. Es la que se encarga de eso en la fase 4 del potencial de acción. El potencial de reposo es cuando está la célula en menos 90 y no hay intercambio iónico, está en reposo, y en reposo es de menos 90 milivoltios. Después se activa y terminan las fases, y la última es la fase 4, que es la fase de reposo. Y en esta fase, la bomba de ATPasa de sodio y potasio es la que en las células del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular pueden generar que la célula se autoestimule y vuelva a tener un potencial de acción y se vuelva a estimular la célula. Es la responsable, la ATPasa. Es muy importante que recuerden que algunos canales son dependientes de voltaje. Cuando el voltaje está en menos 90, funcionan de manera diferente. Y es muy importante que recuerden en donde están prácticamente todos los canales de sodio, los canales de potasio. Los canales de potasio, el más importante es el hito, y los canales de calcio. Estos son los canales que intervienen en la generación de este potencial de acción. Vean ustedes cómo se va aquí cuando va caminando, se va viendo cómo van funcionando, dependiendo de la parte que se está estudiando. ¿Ya vieron esto? Los canales en el mamífero de potasio. Y este es el más importante para este asunto. Son los responsables. Miren, la disfunción de los canales está genéticamente determinada. Los canales, como pueden ver aquí, y vean acá, y vean acá. O sea, este es el canal. Este es el canal. Estos son los dos canales. Y estas abreviaturas es el síndrome de Brugada. Depende de la alteración genética de estos canales. El síndrome de Brugada está de moda. Lo describió el doctor Brugada, que es una amabilísima persona y es un científico muy destacado, cardiólogo, electrofisiólogo español, que describió que los pacientes que tienen elevado el ST de manera característica en B1 y B2 se pueden morir súbitamente porque heredaron una deficiencia de estos canales genéticamente. Han oído hablar de los niños que mueren en la cuna y esos dependen de estos canales. O sea, estos son canalopatías que expresan el por qué. Estas son genéticas. Pero yo veo que la isquemia, y yo así lo puse aquí, la isquemia que genera alteraciones del sodio y del calcio secundarios a una afección de la bomba de ATPasa por falta de energía, pues viene siendo una canulopatía adquirida para mí. ¿Se dieron cuenta de esto? Claro que esto no está descrito en los libros, pero es evidente que si yo tengo isquemia, pues se van a dañar los canales y va a disfuncionar la célula. Y entonces la célula puede producir
focos ectópicos. ¿Recuerdan la primera imagen que les pasé? Lo que era un foco ectópico. Sí. Pues no es otra cosa. Una célula que tiene un montón de sodio intracelular, que su potencial de reposo no es menos 90, que su potencial de reposo es mucho más alto, porque la bomba de sodio y potasio, que es esta, y las canales de potasio, pues dejan de funcionar de manera apropiada y sube el gradiente electroquímico intracelular y bueno, puede considerarse una canulopatía adquirida. Doctor, ¿Sí? esto, por ejemplo, en un foco ectópico, se comportaría más parecido entonces a las células que son eléctricas, como las del nódulo sinusal, Es en correcto. cuanto a, por ejemplo, que esas son dependientes de sodio y que su potencial sería alrededor, bueno, más alto, menos 60 milivoltios, a diferencia de las otras que son dependientes de calcio. Sí, lo que pasa es que imagínense que esto es una célula de trabajo. Su potencial de reposo está en menos 90. Pero si sufre isquemia, si no tiene suficiente oxigenación, pues no puede sacar el sodio y entonces su potencial de reposo sube. En lugar de estar aquí, sube. Y entonces se vuelve una célula automática. Ya no es una célula en reposo, vean, que era lo que decía la doctora. Estos son células de trabajo. Tiene una primera fase, la fase 0, la fase 1, la DMZ que depende de calcio, la fase 3 y la fase 4. Vean la pendiente de estas células, del nodo sinusal y del nodo AB. La pendiente, la fase 4, son más positivas, son automáticas. Entonces, estas células musculares de trabajo se pueden convertir en células automáticas y tener un foco ectópico que le gane al nodo AB y al nodo sinusal. Entonces, el tratamiento antiarrítmico es, yo le doy medicinas que hacen que esto se aplane en las células ectópicas para que no generen alteraciones del ritmo. ¿Ya me entendieron? Ahora, Sí. ¿por qué ocurre esto que se llama heterogeneidad? Yo no sé si sabían ustedes, para mí cuando lo descubrí fue un problema, porque tengo que irme ajustando a los descubrimientos. Vean, dicen que el ventrículo izquierdo en su pared y el derecho tiene 3 tipos diferentes de células. Las de la capa superficial, del epicardio, del endocardio y la porción media. Y que estas células de la porción media se pueden comportar de manera diferente y su potencial de acción lo pueden hacer crecer enormemente y por eso pueden producir el síndrome de QT largo, porque aumenta el QT. Miren, esto se llama heterogeneidad. ¿Qué quiere decir eso? Que estas son células del endocardio, vean su potencial de acción. Estas son las células M que están en amarillo, se comportan diferente. ¿Por qué? Porque miren, se rebasa el periodo en donde puede ser estimulada la célula. Este es un periodo absoluto. Aquí nada puede volver a estimular la célula, pero aquí sí. Y de estas 3, la de en medio puede prolongar mucho su potencial de acción y entonces ser la causa. Esto produce el QT largo. El síndrome de QT largo, que causa la muerte súbita, puede ser producida, vean, porque las células M, de la región M, del ventrículo derecho o izquierdo,
pueden prolongar mucho su potencial de acción, genéticamente, pero también hay fármacos como la hidroxicloroquina que pueden prolongar esto al bloquear los canales. O sea, ¿qué aplicación podría tener todo eso? Mucha aplicación. Primero, entender por qué un electrocardiograma es como es. Segundo, ¿qué fármacos pueden potencialmente producir muerte súbita? Como los que están de moda ahora. La citromicina y la hidroxicloroquina se tienen que monitorizar a los pacientes para saber si en el electrocardiograma se está prolongando el QT con estos fármacos. No se les puede seguir dando. O se le tiene que bajar la dosis, o no se pueden dar juntos, porque si los dos producen que se eleve el QT, ¿ya me entienden? Sí. Esto es lo que estamos viendo ahorita. Vean, hay en la pared muscular del ventrículo, 3 diferentes tipos de células, pero desde el punto de vista eléctrico, no desde el punto de vista histológico, eléctrico, que se comportan diferente. Y el del estrato medio, vean cómo prolonga el potencial de acción, y esto favorece las arritmias. También, al final, habló acerca de que el potencial del endocardio y del epicardio es diferente, y la heterogenicidad puede producir elevación normalmente del ST. ¿Se acuerdan ustedes que infarto agudo al miocardio es elevación del ST en el electrocardiograma? Pero hay pacientes jóvenes que pueden tener elevado el punto J y el ST, y eso le decimos repolarización precoz, y hablan de que tiene una heterogenicidad eléctrica transmural, pues alta, pero no debe ser mayor. Este dibujo que yo hice aquí, yo lo inventé para que entendieran las 3 porciones del potencial de acción. Esto habla de 3 diferentes paredes. La pared roja es el endocardio, la amarilla son las células semin y la verde es el epicardio. Cuando hablemos de electrocardiografía, entenderán por qué el ST se eleva. Porque el epicardio, que es negativo y es verde, puede bajar y subir el endocardio, y eso produce esta alteración en el electrocardiograma que tal vez vamos a ver. Bien. Yo tengo una duda del síndrome de Brugada, doctor. Dígame. Es que busqué un poco más de información porque no sabía exactamente qué era, y leí que generalmente puede presentarse o se manifiesta con síncopes, pero yo tenía entendido que a veces los síncopes pueden presentar un tipo de aura. ¿En este tipo de enfermedades también la pueden presentar o no? ¿Por qué? A ver, ¿saben ustedes qué es un síncope? Más o menos. Es una pérdida de conocimiento súbito, ¿no? Ajá. Sí, con recuperación al íntegro. O sea que se recupera totalmente el paciente. Pues, pérdida del conocimiento con recuperación total. Por falta de irrigación cerebral. Claro. ¿Por qué es la falta de irrigación cerebral? Por una arritmia. O sea, cuando les presenté esto, al inicio, esto es una arritmia que produce síncope.
porque no le llega suficiente sangre al cerebro. Y entonces, pues hay una muerte súbita, que puede recuperarse si la arritmia se corta o se autocorta o si es reanimado el paciente. Entonces, el paciente tiene una crisis que se llama crisis de Stock-Adams. Y esa crisis es un síncope. Y ese síncope es debido a que miren, vean ustedes este electrocardiograma. Miren cómo tiene elevado el ST en B1, B2 y B3. Esta elevación del ST típicamente hace el diagnóstico de síndrome de Brugada. Déjenme comentar con ustedes cuestiones de tipo relación entre ustedes y yo. Aquí donde dice archivos, les puse, van a ver ustedes aquí 9 o 10 artículos recientes. Cada quien escoge uno, por favor. Y va a hablar de él. Y no más de 10 minutos. Segundo, aquí está el temario. Pero bueno, vamos a intentar ver los temas. Lo de insuficiencia cardíaca también no es corta. Iremos viendo las cosas poco a poco, pero tendrán que generar su presentación. Adiós, que la pasen bien. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego, doctor.